Francisco Esteban Yáñez Rodríguez, general de división y director de planificación estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Se trata del militar de mayor rango en romper con el régimen y manifestar su respaldo a la Asamblea Nacional. Hoy, con orgullo patriótico y democrático, les informó que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes, dijo en un video difundido en las redes sociales. Además, el general de división aseguró que su posición es compartida por la enorme mayoría de sus compañeros de armas. El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Yáñez contó que compañeros demócratas del Grupo Aéreo Presidencial le informaron que el dictador tiene todos los días 2 aviones listos para huir en caso de que sea necesario. Que se vaya, enfatizó. Con los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con las muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos, advirtió. Yáñez había sido designado presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana en 2015. Está destacado en la base aérea de La Carlota, en el este de Caracas. Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más, agregó. Un duro golpe para la Fuerza Armada es un golpe duro para la FANB, aunque no tenga comando, dijo a la AFP la experta en asuntos militares Rocía San Miguel. Guaidó, quien este sábado encabezará una manifestación para exigir la salida del poder de Maduro, ofrece amnistía a los militares intentando quebrar el principal sostén del gobierno, la Fuerza Armada. La cúpula de la Fuerza Armada ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad absoluta al presidente, pero la institución muestra fisuras. El 21 de enero, 2 días antes que Guaidó se autoproclamara presidente encargado, 27 militares de la Guardia Nacional se sublevaron contra Maduro, y tras atrincherarse en un cuartel de Caracas, fueron detenidos. Esa rebelión hizo estallar brotes de violencia, con pequeñas protestas y saqueos, que dejaron en una semana unos 40 muertos y 850 detenidos, según informes de la ONU. La ONG Control Ciudadano, que preside San Miguel, calcula que unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, y unos 10. 000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015. Con información de AFP más sobre este tema. Los venezolanos protestan en distintas partes del mundo contra el régimen de 20 años del chavismo en el poder.
porque esta vez parece cerca del final. 14 gráficos que explican la catástrofe venezolana en 20 años de chavismo.